Buenos días a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por poder estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Somos de la iglesia Faith Orthodox Baptist Church. Estamos ubicados al sur de San Antonio, en la calle Pyron 1623, cerca de Zarzamora, la calle Zarzamora, detrás del HIV, de Militar. Bien. Esperando que estén bien todos, tomando en cuenta las situaciones de este tiempo, aunque el gobernador de Texas abrió todo, que debe estar abierto todo, debemos de tener cuidado. Nosotros sabemos qué es lo que conviene y no conviene a nuestra salud, ¿verdad? Cada quien tome su decisión por sí propio, porque no es cosa de a ver si o a ver si no. Sabemos que han muerto no cientos, sino miles o millones de gentes alrededor del mundo a causa de esta pandemia. Sigamos cuidando, seamos inteligentes, seamos sabios y veamos por nosotros mismos. Sabemos discernir o entender o separar qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué es lo bueno para mi salud? ¿Qué es lo malo para mi salud? Eso es lo que debemos ver. En ninguna manera estoy diciendo no salgan o salgan, simplemente cada quien tome su propia decisión. El gobernador de Texas dijo, pueden salir, ya no usen máscaras. Pues yo diría, cada quien según su propio criterio. Porque la vida nomás es una, ¿verdad? Cuidemos nuestra salud, veamos por nosotros mismos que Dios está con nosotros, ¿verdad? Si está pasando eso es por algún motivo. Gracias a Dios por ello, estamos aquí nuevamente. Disfrutemos de la libertad que tenemos de profesar la fe que querramos, porque los tiempos son difíciles y va a llegar el momento, así como está llegando el momento en que quieren unir toda la humanidad en un mandamiento de ley de hombre acerca de la sexualidad, la definición sexual de cada persona. Sabemos lo que está pasando, sabemos lo que está ocurriendo. Para nosotros la Biblia es la autoridad, gocémosla mientras podamos, porque son tiempos difíciles y la palabra de Dios no miente. Vemos cómo va avanzando cada cosa, cada momento, y pues seamos sabios y veamos hacia el futuro, porque el presente lo estamos viviendo. Es necesario que analicemos, pensemos nosotros mismos qué es lo que estamos viendo, qué es lo que dice la Biblia y también pues qué es lo que dice el hombre para no caer en engaños. Esta mañana, gracias a Dios, podemos estar nuevamente en el recinto de oración con la libertad que gozamos en estos momentos para compartir con ustedes la palabra de Dios. ¿De qué hablamos nosotros? De la palabra de Dios. ¿Qué es lo que predicamos? La Biblia. ¿Qué es lo que creemos? ¿Por qué lo predicamos? Porque lo creemos, porque tenemos esa fe y esa seguridad que la Biblia es la palabra de Dios. Sea como sean los comentarios que se hagan, cada quien tiene su propia opinión. Yo en lo particular y muchas personas como su servidor creemos que la palabra de Dios es la Biblia y le creemos a la Biblia. En cuanto a lo demás, son simplemente pues ideas, pensamientos para rebatir, pues sin confirmar nada. La Biblia nos ha confirmado que es verdadera. Podemos leer la Biblia, podemos ver el libro de Daniel y nos damos cuenta de la estatua del sueño del rey y nos habla muy claramente de 6 cosas que ya han pasado. Pero no es la predicación, es simplemente una recomendación. Lean la Biblia, quieren conocer más, quieren saber más acerca de la Biblia. Para opinar de cualquier asunto, propósito o tema, es necesario conocer de lo que se está hablando. No podemos repetir como grabadoras lo que los demás dicen, sino tenemos que analizar qué es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, dicho esto, no es un regaño, es un consejo. La palabra de Dios se predica como enseñanza, no como crítica, como exhortación, no como juzgando a nadie, ¿verdad? Simplemente es una enseñanza. Tome lo que guste, lo que le sirva y lo que no, pues déjelo ir, ¿verdad? Porque Dios no obliga nada a nadie, yo menos. Les invito a que abran su Biblia conmigo en estos momentos, pero antes vamos a una oración, ¿verdad? La enseñanza está en Mateo capítulo 5,
versículo del 13 al 16. Vamos a orar, ¿sí? Inclinen su rostro, que gustan acompañarme en la oración y vamos a poner todo en la mano del Señor. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos por estos momentos, por esta libertad que gozamos aún todavía en estos tiempos, de poder disfrutar con tu palabra, de poder comunicar tu palabra a los demás, Señor. Dame sabiduría, dame entendimiento, lléname de tu Espíritu Santo de manera, Padre, que lo que yo hable no sea una idea mía, sentimientos o emociones mías, sino simplemente tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que dirija, nos guíe, obre en nuestros corazones y en nuestro entendimiento, Señor. Bendice a aquellos que están en enfermedad, aquellos que, Padre, han sufrido pérdidas. En estos momentos te pedimos por la familia Rodarte, por la pérdida de nuestro hermano Rodarte, Señor. Te pedimos que los bendigas, los fortalezcas, porque sabemos que está contigo, está en tu reino celestial, gozando y disfrutando, Señor. Ya no tiene dolor, ya no tiene sufrimientos. Sé con la familia, sé con mi hermana, fortalécela y llévala adelante. Sé con mis hermanos Johnson, mis hermanos Chávez y todos aquellos que han pasado por esta casa, tu casa de oración. Bendícelos, Padre. Úsalos grandemente. Suple sus necesidades por aquellas personas que han perdido un ser querido, por aquellas personas que están en un hospital, en cama. Te pedimos que seas tú el que los sanes, que los levantes, que los fortalezcas y les suples sus necesidades. Haz todo según tu voluntad, Señor. Nosotros nomás proponemos, tú dispones qué es lo que es tu voluntad en cada ser humano. Bendice pues tu palabra, bendice a los oyentes, sea de mañana, sea de tarde, sea de noche, la hora que nos estén escuchando, que el Señor los bendiga. Bendícelos ampliamente y obra en nuestros corazones, Señor. En Cristo Jesús te lo imploramos, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, si me permiten leer, si tienen su Biblia, si gustan acompañarme, ábranla o si la tienen abierta ya en el capítulo 5 de Mateo, versículos del 13 al 16. Son dos temas muy importantes que tenemos que analizar y ver. Dice la palabra del Señor así: vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada afuera y hollada de los hombres. El 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Almud es una mesa, ¿verdad? Un mueble, una cama, algo, ¿verdad? Entonces dice, no se pone debajo de un almud, más sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, este mensaje es algo que debemos tener muy en cuenta. Es una enseñanza que realmente es el creyente, el cómo debe de ser el creyente. El creyente, el título de la Biblia dice: el creyente, sal de la tierra, ¿verdad? Pero en sí, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? La palabra de Dios aquí usa si sabemos que es una metáfora, una forma de comparar algo para decir algo de aquellas cosas que estamos hablando. Como decimos, la primavera es similar a la juventud de las personas. Es algo similar. Aquí una metáfora se usa para dar un ejemplo así. Vemos entonces a través de la historia, la sal ha sido usada a través de la historia. La sal ha sido usada para dar sabor, bíblicamente hablando. La Biblia nos enseña acerca de ella en el libro de Job, capítulo 6, versículo 6. Podemos ver qué es lo que nos dice. Voy a pedirle a ver si que lo busque. Yo lo tengo aquí, pero para que a ver si participe también con nosotros. Y al mismo tiempo me ayuda, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que pasan a veces. Adelante, mija. Job 6:6 dice la palabra de Dios: ¿comeráse lo desabrido sin sal, o habrá gusto en la clara del huevo? Gracias, mija. ¿Qué dice?
¿Se comerá lo desabrido sin sal? También sabemos que la sal es algo muy importante en la cocina de cada persona, para cocinar los alimentos, para todo eso. Pero nos enseñan que desde la antigüedad la sal tenía un uso muy grande. Dice, también la sal se puede usar para preservar, o sea, para hacer que dure un alimento. Yo no sé si ustedes son de rancho, han conocido el modo de preservar o de guardar una comida para que dure más. Era marinada o cubierta con sal y era guardada, envuelta en alguna parte para que durara más tiempo, ¿verdad? Y como una de las necesidades básicas de la vida cotidiana, pues es lo que estábamos hablando. La sal es constantemente usada en los alimentos diarios de cada persona. Habemos personas, y digo habemos porque yo soy una de ellos, que no puedo abusar de la sal. A mí se me fue quitada la sal porque me gustaba mucho la sal y comía mucha sal, por cierto. Se me quitó la sal porque me estaba haciendo daño, no porque la sal sea dañina en su medida regular, sino porque a veces abusamos de la sal con la que se prepara la comida. Estoy hablando de la sal literalmente, ¿verdad? La sal en ese tiempo era importantísima en el pueblo de Israel. La sal era una de suma importancia, era requerida en las ofrendas de cereales y en los pactos de Dios con Israel. Levíticos 2:13. Espero que a ver si lo halle y para que lo lea fuerte y claro y podamos entender cómo desde la tienes. Adelante. Claro y fuerte. Se me pegaron los papeles. No te pongas nerviosa. No, se me pegaron los papeles. Ajá, ok. Levíticos 13. 2:13. Levíticos capítulo 2, versículo 13 dice: Y sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal, y no harás que falte jamás de tu presente la sal de la alianza de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ofrendarás con sal, ¿verdad? En otra versión, que es donde le saqué yo de los 60, dice la sal era, dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás la sal del pacto de tu Dios. Y en toda ofrenda tuya, En el ejército, ya es un tema aparte, vemos entonces que era necesaria. Ahora vamos a ver la necesidad que había, no nomás en referente a las ofrendas de Dios, sino también tenemos datos de que están escritos en historia, dice así: en el ejército de Roma vemos también lo importante que era la sal. Los soldados romanos recibían como parte de paga una porción de sal que le llamaban en latín salarium, que de allí deriva en español salario, la palabra salario. Por tanto, lo que la Biblia nos enseña a todos los creyentes es que un discípulo o creyente en Cristo, el Señor, debe de ser como la sal, en la manera que debe de llevar a otros el evangelio de salvación, no como de salvación como lo manda el Señor nuestro, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos manda el Señor? Bueno, según Mateo 28, 17 al 20, ¿qué es lo que nos dice? Yo creo que ya no sabemos todo eso, ¿verdad? Adelante, si lo tienes. Dice la palabra de Dios, y como le vieron, le adoraron más, algunos dudaban. Y llegando Jesús les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces vemos que el Señor nos ha mandado en esa manera
que nos compara en la palabra de Dios a todo cristiano, que llevemos la palabra de Dios sazonada, porque somos la sal de la tierra. Somos como la sal de la tierra. Entonces, ¿cómo debemos presentar la palabra de Dios? Sazonada. Aquí en estos versículos de Mateo 28, 17 a 20, y lo leímos, ¿qué es lo que vemos? La afirmación de su autoridad. Ordena, la ordenación o mandamiento o mandato. Y vemos su fidelidad, porque estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces vemos que en Colosenses 4:6 nos dice, ¿qué es lo que nos dice? Una recomendación muy importante, precisamente hablando acerca de la sal. Dice la palabra de Dios, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Amén. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Que nosotros debemos de darle el sabor a la palabra de Dios. Que nosotros somos los que debemos ir con esa alegría, con ese gusto, con ese sabor de presentar la palabra de Dios a los demás que no han creído. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios ir por todo el mundo. Es un mandamiento, es un orden. No es, si quieres ir, si te da la gana, dice ir por todo el mundo. Nos está dando una orden, un mandamiento. Y está mostrándonos qué más. ¿Qué más nos muestra ahí? Su fidelidad. Él estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cómo debemos presentar la palabra según Colosenses 4:6? ¿Verdad? Sea vuestra palabra siempre con gracia y sazonada con sal, porque sepáis cómo responder a cada uno. Versículo 5, si lo tienes. El 4:5 dice la palabra de Dios, andad en sabiduría con los extraños, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. Gracias. ¿Andar con qué? ¿Con alegría? ¿O cómo dice? ¿Con los demás? Andad en sabiduría con los extraños. Andar en sabiduría. Andar sabiamente, redimiendo el tiempo. ¿Verdad? Debemos ser sabios en la manera que usamos el tiempo que tenemos en esta vida. Déjeme decirle, yo creo que ya lo sabemos y lo hemos oído. Todos vamos caminando hacia una misma parte. Unos para bendición, otros para maldición. Depende de la decisión personal de cada quien. Eso lo sabemos. Todos tenemos el privilegio de tomar nuestras propias decisiones. La palabra democracia es libertad de opinión, libertad de hacer lo que queramos o pensar y hacer como queramos. Dios pone mandamientos en nuestras vidas, pero cada detalle, por más chiquito que sea, decisiones que hagamos en la vida, trae consecuencias en nuestra vida futura. A veces es al instante, a veces se tarda mucho tiempo, a veces cae en los hijos y en los hijos de los hijos aquellas decisiones que nosotros tomamos personalmente. Y no estoy juzgando a nadie, es simplemente que dice Gálatas 6:7, no erréis. Dios no puede ser engañado. Lo que el hombre sembrare o lo que el ser humano sembrare, eso mismo cosechará. La palabra de Dios está como consejo, como sugerencia, pero la decisión, cada persona la hace por sí sola. Si lo hago, no lo hago. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer como creyentes? Si es que somos verdaderamente creyentes, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, hijos de Dios, hermanos de Cristo, amigos de Cristo, seguir sus pasos. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en nosotros en una manera increíble, según Romanos 8:29. Adelante, mija, si lo tienes. Vemos cómo Dios no deja de obrar en nuestras vidas constantemente, transformando nuestras vidas pasadas en algo que es igual a nuestro Salvador. Adelante si lo tienes. Romanos 8:29 dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Quiero resaltar la parte donde estamos siendo hechos a la imagen.
de su Hijo, porque es una labor constante y diaria. No es una transformación que en el momento que yo creo ya fui transformado. La transformación de nosotros es toda nuestra vida como cristianos. Está siendo formada la imagen de Cristo en nosotros. Y que para formar una imagen o hacer una obra, ¿qué se necesita hacer? Quitar materia para darle forma a aquella materia de lo que uno pretende mostrar. Y Dios quiere que nosotros seamos similares a la imagen de su Hijo, ¿verdad? En Filipenses 2, no recuerdo, dice 2:6, el que empezó la obra en vosotros, deje que la busque para que sea por medio de la Biblia, no nada más sea de palabra mía. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Es algo que Dios nos deja para que aprendamos, ¿verdad? Adelante. Dice la palabra de Dios, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios. No, más para arriba, el 2, el 3, algo. Por ahí está, dice, porque empezó la obra en vosotros. O el 1, 2, no recuerdo. Se me revuelven los versículos, no tengo tan... 1, 2 o 1, 6, algo así, no recuerdo realmente, la verdad. El que empezó la obra en vosotros la terminará 2, Filipenses 1:6. 1, 6. Sabía que era 6, pero no me acordaba. Adelante, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día que llegue nuestro Señor Jesucristo, cuando seamos levantados, transformados en un abrir y cerrar de ojos, según Tesalonicenses, va a llegar la formación a su término final por Dios en nuestra alma, en nuestro cuerpo que nos será dado. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que nos manda el Señor? ¿Quién es Cristo? Es Dios mismo. ¿Qué es lo que nos manda que hagamos? Ir por todo el mundo. Es que yo no puedo ir a todas las naciones, ni yo tampoco. Pero realmente lo que quiere decir, por donde vayas caminando en este mundo, ve predicando el Evangelio, pero sazónalo, como dice Colosenses 4:6, con alegría, con gusto, porque si llegas triste, abatido, y tienes un Dios, si andas triste, derrotado, llorando, sufriendo, y tienes un Dios que te sostiene, y tu Dios entonces no es tan poderoso así. ¿Qué es lo que exponemos en nuestra forma de vivir? ¿Qué es lo que exponemos en nuestra forma de testificar? Recordemos que Job fue invitado a renegar de su Dios y morir. ¿Por quién? Por su mujer. No tengo el versículo, está en el libro de Job, obviamente. Pero ¿qué le contestó Job a su esposa? ¿Qué? ¿Nomás en las buenas? No, en las buenas y en las malas. Gloria a Dios. Sea una cosa. No estoy diciendo que aquellas personas, que están enfermas, que no pueden caminar, que no pueden andar en la calle, como en esta situación, tienen que andar en la calle buscando a la gente. No, donde usted va a la tienda, hay gente que le puede testificar. Donde usted va caminando en la calle, hay gente que le puede testificar. Hay un teléfono que tengo un conocido y le voy a presentar el plan de salvación, de que Dios es amor y que en Él está la salvación. ¿Por qué? Porque es lo que nos manda el Señor y por todo el mundo. ¿A qué? ¿Nomás caminando por caminar? No, a Mateo 28, 17 al 20. ¿Por qué? Porque es un mandato y una afirmación de su fidelidad, porque estaré con ustedes hasta el final del mundo. Nunca andamos solos. Entonces tenemos que reflejar, así como la luna refleja el sol, la luz del sol, a la tierra. Así quiere Dios que nosotros reflejemos la luz de Cristo en nosotros, en este mundo, a todo ser humano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Analizarnos, ver qué está pasando en mí. ¿Estoy enfermo? Dios no exige más de lo que podemos dar. Dios no te está pidiendo tu dinero. Dios no te está pidiendo otra cosa. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Verdad? Porque de esa manera, si entregamos nuestro corazón, dice, ¿dónde está vuestro tesoro? Ahí está también vuestro corazón. ¿Verdad? Si para ti Jesucristo es un tesoro y Dios es un tesoro como creyente, entonces tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Si realmente soy esa luz
o eres esa luz? Pregunta sería, ¿estás siendo tu luz? ¿Estás siendo tu sal? ¿Por qué digo luz? Porque es el siguiente paso. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en el 13? Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salado? ¿No vale más? Bueno, ya vimos eso, ¿verdad? La luz, dice, y vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Verdad que no se puede esconder? ¿Por qué no se puede esconder? Porque está a la vista de todos. Está a la vista del mundo. La luz, esta también se aplica, esa aplicación es metafóricamente. Vemos el ejemplo del sol y la luna, ya lo vimos. Y así como el sol le da luz a la luna, o sea, la luna refleja la luz del sol. Así la luz del sol, así el creyente debe reflejar la luz de Cristo o de Dios en Cristo Jesús, y Señor y Salvador nuestro. Y esta es la luz procede de Cristo. De esta manera la luz de Cristo brilla en este mundo, porque la luz de Cristo brilla a través de cada creyente. ¿Cierto o no? Sabemos que realmente la palabra de Dios nos enseña que si Cristo es la luz del mundo, nosotros como creyentes hacemos el papel metafóricamente de la luna. Nosotros reflejamos la luz de Cristo en este mundo y nosotros alumbramos en este mundo lleno de tinieblas. Allí en Juan 8:12 nos dice, otra vez habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. ¿Cuál vida? De la vida eterna. Cada cosa que la palabra de Dios nos enseña es para nuestro propio bien. Muchas veces, y yo he oído mucha gente que dice cada barbaridad de la palabra de Dios mismo. Es que, no vas a, digas lo que digas y hagas lo que hagas, te vas a morir. No que le des la muerte a nadie, pero es el fin de cada ser humano. Porque está establecido según Hebreos 9:27 que ¿qué? Que el hombre muera, o sea, el ser humano muera una sola vez y después al juicio. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Hebreos 9:27. Muchas veces ya estamos preparados para morir. Es como estamos preparados para la venida del Señor. Yo oigo que mucha gente, sí, ya ven, Señor Jesús, que estás haciendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Estás sujeto a los mandamientos de Dios o estás sujeto a tu voluntad? Eso depende de cada quien. No me toca a mí juzgar, lo digo porque lo dije y lo repito. No se trata de juzgar a nadie, sino de hacer pensar al creyente y al no creyente. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cuánto puedes vivir? ¿60, 70, 80, 90, 100, 10, 5, 15? No sabemos. Nosotros no somos dueños de nuestra vida, por más que digamos o que digan muchas personas, porque según andan peleando derechos. Es mi cuerpo, seguramente. A ver, dile que no se haga viejo. A ver, dile que no se arrugue. Dile que no engorde. Dile que no crezca. No puedes, porque no es tu cuerpo. Aquí se va a quedar en la tierra. El único que te vas a llevar va a ser la salvación o la perdición que la palabra de Dios nos advierte a cada quien. ¿Estás preparado? ¿Estás consciente realmente de tu decisión que has tomado como creyente? Y si no la has tomado, analiza, piensa. No es obligado, pero sí es necesario que mi trabajo como predicador y exhortador te lo diga. Realmente debes de tomar una decisión si no tienes a Cristo en tu corazón. Y si conoces la palabra de Dios y te remojaste en un bautismo de pura agua y nada de arrepentimiento, analízalo, piénsalo como creyente. ¿Estamos seguros? Hasta yo mismo debo de estar analizando mi vida. ¿Qué ha pasado en mi vida? ¿Y por qué me ha pasado en mi vida? Gracias a Dios, un día Él tuvo misericordia de mí y me llamó a salvación. No porque yo quisiera, sino porque Él me trajo. Y si estoy aquí es porque yo lo creo y lo vivo. Dios es verdadero.
no es un juego. Así es que esta aplicación de la luz, ¿qué es lo que nos enseña? Que debemos alumbrar según nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dice, yo soy la luz del mundo. Y si nosotros somos seguidores de Cristo, nosotros alumbramos con la luz de Cristo en este mundo. Dice Juan 1, 4 y 5. Si lo tienes, Betsy, por favor. Dice la palabra de Dios, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. ¿Qué? Las tinieblas. Ok. En la otra versión dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Dice algo diferente alguna? Algo similar, ¿verdad? Son versiones para saber analizar, porque muchos dicen, es que la Biblia está escrito por hombres. Pues sí, no iba a usar un pajarito para que le escribiera, no iba a usar un gatito para que nos escribiera la Biblia. Usó hombres, ¿verdad? Y sabemos lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada divinamente, ¿verdad? Y útil para enseñar, para redarguir. Y nos da una lista de todo lo que es, para qué es servible la palabra de Dios. Ahora, si lo hace, bueno, déjeme decirle, si no lo cree, pues no hay ningún... Y si lo cree, lo entendió y no lo aceptó, pues de nada sirve. Es entenderlo, creerlo y aceptarlo. Que haya en nosotros realmente esa obra del Espíritu Santo de arrepentimiento. Porque sin el arrepentimiento no hay remisión de pecados. ¿Qué es lo que debe haber? Principalmente un arrepentimiento. Porque si hay arrepentimiento, aceptamos que el Espíritu Santo de Dios muere en nosotros y nos guíe a toda verdad, en el camino que debemos de andar. ¿Cómo andamos? En espíritu. ¿Fallamos como personas? Claro que fallamos. Mientras estemos en esta vida, en este mundo, fallaremos. ¿Hasta cuándo terminaremos? ¿Qué leímos en Filipenses 1:6? El que empezó la obra en vosotros, la terminará. ¿Y cuándo será eso? Al final. Cuando todo haya terminado y seamos perfectos delante del Señor por la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas, en nuestro ser, por el amor de Dios en nosotros. Ahí en Romanos 5:8, ¿qué nos dice? Betsy, yo creo que no, se lo sabe hasta de memoria, a ver si ya de tanto que lo hemos repetido, pero es bueno analizar la Biblia. Mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En Juan 3:16 también nos lo sabemos muy ampliamente, si lo tienen. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. No se pierda, mas tenga vida eterna. Es la promesa, es el amor de Dios, ¿verdad? Dios muestra su amor para con nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? El amor de Dios es constante, no es ahorita sí, al rato no. Dios nos ama de tal manera que no escatimó ni en su propio Hijo. Y su Hijo fue obediente hasta muerte, según Filipenses 2, del 5 al 11, hasta muerte de cruz. Fue obediente, obedeció y nos muestra, nos da el ejemplo cómo debemos ir creciendo en fe. Es difícil, en parte, si no disponemos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra mente, a obedecer a Dios, a creerle a Dios, no es fácil, porque se vuelve carga. Para que no se vuelva carga, tiene que ser voluntariamente aceptar a Dios. Pero Dios muestra su amor para que todo aquel que en él cree, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿En quién muestra el amor? En Cristo, viniendo a morir en la cruz. Todo aquel que cree en Cristo Jesús, en su nombre, será salvo y tendrá vida eterna. Si es que hubo un arrepentimiento genuino en su corazón
y una aceptación verdadera. Depende de cada uno, no me toca a mí juzgar, no me toca a mí decir no tienen, si son o no son, solo Dios y cada uno de nosotros. En 2 Corintios 13:5 que nos enseña algo muy importante que debemos estar haciendo cada instante de nuestra vida en este mundo como cristianos. Creo que es 13:5. Dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estéis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Si ya no sois reprobados. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos habla claramente. Examínate, mira tu vida, cómo tu actuar está, ¿qué es el corazón del cristiano? Siempre me gusta repetirlo para que lo entendamos. No es el músculo que palpita y lleva sangre a todo el cuerpo. El corazón del ser humano o del hombre es la mente, porque ahí se desarrolla todo, los pensamientos, decisiones, sentimientos, emociones, conocimiento, todo está acumulado en la mente. ¿Dónde están las luchas constantes del ser humano? En la mente. Tengo que pagar la renta, tengo que, ¿y dónde está la lucha? En la mente. ¿Le crees a Dios? ¿Crees en Cristo? Hay diferencias. No nomás, y se ha enseñado, no basta creer en Dios. Hay que creerle a Dios para creer en Cristo, como nos manda el Todopoderoso en su Hijo, para que seamos salvos. ¿Qué salvos? ¿Mi cuerpo? No. Mi alma, la suya, la de cualquier persona. Pero la decisión la tiene cada uno de nosotros. Por eso habla de democracia. Porque la democracia divina de Dios es que tú y yo y cualquier otra persona que me escuche tiene su propia decisión de si lo acepto o no lo acepto. Hay dos caminos, para arriba y para abajo. Le dijo Dios a Israel, están frente a ti el camino de la vida y el camino de maldición. Tú escoges cuál. Pero no va a bajar Dios a torcer el brazo a nadie o llevarlo de la oreja. A que crea lo que la palabra de Dios dice. Para mí, si la palabra de Dios me dice esto, es verdad, ¿verdad? En Marcos 9:50 nos hace una referencia nuevamente acerca de la sal. ¿Verdad? Ya la leímos, pero también en Marcos nos habla acerca de la sal. A ver. Marcos 9:50 dice la palabra de Dios, buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adobaréis? Adobar. Tened en vosotros mismos sal y tened paz los unos con los otros. Vamos, gracias, mija. Buena es la sal. Entonces, somos la luz y somos la sal. No perdamos el sabor. Porque si perdemos el sabor de la sal, seremos echados afuera y pisoteados. Para nada sirve la sal si no sal a nada. ¿Qué es lo que nos dice? Tienes la luz para que seas la sal y lleves la palabra a los demás. Pero sale de ti. ¿Verdad? Porque ahí en Mateo 5:13 también nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada, porque no se puede, o sea, puesta sobre un monte, no se puede esconder. En 1 Tesalonicenses 5:21-23, mira, a 23, ¿qué es lo que nos dice? Por último, el consejo, tómense en cuenta que no es obligatorio, aunque sí es necesario saber y conocer. Adelante. 1 Tesalonicenses 5:21-23. Dice la palabra de Dios, examinándolo todo, retén lo bueno, apartaos de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. ¿Qué es lo que dice al principio? Retén lo bueno. ¿Verdad? Examinándolo todo. Agarra lo que te sirve y lo que no, déjalo ir, que alguien le servirá. No es obligación, aunque sí es necesario como ser humano, porque no venimos del chango, porque no venimos de los aliens, porque hay un creador y nos advierte en Hebreos 9:27 que el hombre muera una sola vez. Eso que se aparecen aquí en la tierra no son los muertos, hay que tomarlo en cuenta.
Muera una sola vez y luego ¿a dónde? Al juicio. ¿Para arriba o para abajo? Es decisión de cada quien. Es una enseñanza, no es una crítica, es una exhortación. Tómelo o déjelo. Es decisión tuya como creyente y como no creyente. Mi deber como pastor, como predicador, es enseñar la palabra de Dios. Exhortar a que vengamos con un corazón dispuesto, porque sin eso es imposible agradar a Dios. Dice la palabra de Dios en el verso, sin fe es imposible agradar a Dios. Y para que haya fe, tenemos que ir la palabra de Dios, porque la fe, según Romanos, ¿verdad? Viene porque por el oír, y el oír la palabra de Dios. Porque en Mateo 4:4 y Lucas 4:4, el Señor cuando lo estaba debatiendo con Satanás, que lo invitaba a que le hiciera esas piedras, hiciera pan, le contestó el Señor, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendiciones, el Señor los bendiga. Permítame orar y lo damos por terminado. Esperamos que sea de bendición a la hora que usted lo escuche. Esperamos que la obra del Espíritu Santo en su corazón sea completa. El Señor me lo bendiga. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos. Pidiendo, Señor, que donde haya necesidad, Señor, donde haya necesidad económica, donde haya enfermedad física y espiritual, sana, Señor, suple aquellas necesidades en tus pueblos, en aquellos que oyen, obra en sus corazones, de manera que puedan entender que solo hay un camino, y ese camino es Jesucristo a tu reino celestial, que tú has mostrado y nos has dado hasta tu Hijo, no escatimándolo, no deteniéndolo, por toda tu creación, por tu pueblo, por tus hijos. Padre, ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote sanación, pidiéndote perdón por cada falta cometida. Ora en los enfermos, ora en las necesidades físicas, en las necesidades económicas, en cada familia. En estos momentos, esta nación como las demás, estamos en una situación, por no decirlo que mundialmente, difícil, tanto económicamente como físicamente, pero mucho más espiritualmente, Señor. Que se quieren olvidar de tus mandamientos, quieren olvidarse de tus estatutos, creyendo que van a vivir 200 años cuando realmente, si muy apenas llegaremos a los 100 y algo. Algunos piensan que pueden vivir más simplemente porque hay poder económico. Bendice a tu pueblo, bendice este país y a los demás, Señor. Tú sabes las necesidades. Bendice a este tu siervo, mis hijos, mi familia. Señor, te ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote por nuestros familiares en Cristo Jesús, nuestro hermano Rodarte, nuestros misioneros alrededor del mundo. Te pedimos que tú obres desconsuelo, fortaleza y suplas necesidades, Señor, y de sanaciones a aquellos que están en cama, que están en enfermedad. Obra en los corazones, sana de esas enfermedades de temor, de terror, de pánico, y que podamos ser sabios para poder salir de estas situaciones difíciles en este mundo. Ayúdanos a estar prevenidos para venir a nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén.